Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este campeonato de España y está al rojo vivo. Queda la última ronda que se disputa en el día de hoy, en unas horas, y nos da tiempo a meter esta partida de la octava ronda entre Sabrina Vega con piezas negras y Eduardo Iturrizaga. Y tú con piezas blancas. No habíamos traído todavía ninguna partida de estos dos jugadores, me habéis pedido alguna partida de Itu, pues aquí la tenéis, muy interesante. Vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación a falta de una jornada, como comentamos, a través de la página de chess.com. Nos vamos a la parte de arriba y es que está todo, bueno, pues por decidir. Como vemos, hay hasta 7 jugadores con 6,5 puntos, hasta David Antón, también una buena tanda de jugadores por abajo con 6 puntos y resto ya de participantes. Volviendo a los primeros puestos, Jaime Santos, Pepe Cuenca en segunda posición, Paco Vallejo, Miguelito Iturrizaga, uno de los jugadores en la partida de hoy, y también Iván Salgado y David Antón, como decíamos. Por lo tanto, muy interesante lo que va a pasar hoy en la última ronda. No obstante, vamos a ver cómo se juega esta partida ante la campeona de España de 2020 hasta el día de mañana, a ver si puede revalidar título. Y por otro lado, Iturrizaga, que también, pues como vemos en la clasificación, está ahí en la pomada. Ya este D4 en el tablero, se juega D5 y tras C4 gambito de dama no aceptado, ¿no? Declinado con este E6. Más jugadas de desarrollo, caballo F3, caballo F6, E3, facilitando la desarrollo del alfil de casillas blancas, y tras estos movimientos se juega caballo B de 7. Tras este movimiento las bases de datos van de más de 22.000 partidas a solamente 700, por lo tanto solamente en 4 jugadas, si no saliendo de la teoría, sí entrando en líneas más secundarias. Lo más jugado aquí antes de este caballo B de 7 era C6 para las piezas negras, creando una estructura de peones en torno a las casillas blancas. No obstante, se juega esto por parte de Sabrina Vega y más jugadas de desarrollo con alfil de 3, A6, y tras B3 y B6, como vemos, ambos jugadores han liberado las casillas de B2 y B7 para poder fianchetar a sus alfiles de dama. La partida continúa con enroque en corto por parte de Itu, alfil B7, alfil B2, de alguna manera, pues como vemos, desarrollando más piezas, y alfil D6 para buscar también las piezas negras, el enroque en corto. Caballo C3, enroque en corto en la siguiente jugada, y tras estos movimientos torre C1. De alguna manera se activa esta torre en una columna que, como vemos, puede abrirse o semiabrirse en cualquier momento, y de ahí ese movimiento. No obstante, se juega la primera captura sobre el peón o sobre la columna de C, sobre el peón de C4, y tras B por C4 continúa la partida con C5, rompiendo en el centro D5, sino cerrando la posición, y tú, como vamos a ver, entregando un peón a cambio, pues, de tener algo más de iniciativa en la posición. Por D5 la captura o recaptura viene por parte del caballo. Aquí comentar si las piezas blancas, que lo podrían hacer, recapturan con el peón, las negras podrían jugar un B5, posteriormente un B4, y como vemos hay hasta 3 peones contra 1 ya en el flanco de dama. Por lo tanto, esta recaptura en D5 se realiza con el caballo, y tras estos movimientos se juega primero torre E8. Podríamos pensar para las negras quizás capturar con el caballo en esta posición, y tras C por D5, alfil por D5, y aquí las blancas tienen un golpe táctico muy fuerte, y es alfil por H7 con jaque, rey por H7, dama por D5, recuperando la pieza perdida, y tras jugar caballo F6 tocando a la dama podría venirse a F5 dando un jaque, caballo G5, y en esta posición las blancas cuentan con bastante ataque. De momento se juega torre E8, torre E1, de alguna manera, pues si no compensando, sacando torres también al centro del tablero. También las negras han liberado esta casilla. En caso de que las blancas pues puedan entrar en un futuro por esta casilla de H7, y aquí, como decíamos, quizás capturar con el caballo no es del todo bueno, ya que de alguna manera se dejaría algo desnudo a la defensa del rey, y aquí Sabrina captura con el alfil.
alfil por D5, la partida continúa con C por D5, las negras obtienen un peón pasado, este 3 contra 1 ya es una realidad en el flanco de dama y tras estos movimientos se juega B5. Y aquí podríamos pensar o vamos a ver en capturar por parte de las negras este caballo por D5, pero entraríamos de alguna manera en la misma línea anterior, rey por H7 y tras recuperar con la dama en D5 se está tocando nuevamente a esta pieza el alfil, quizás por cambiar o variar un poquito la línea, dama E7 y tras estos movimientos la dama entra en H5 dando un jaque, rey G8, torre C4, quizás para pasar también una torre al flanco de rey y de alguna manera pues las piezas blancas están bastante mejor, quizás caballo F6, se toca la dama, dama G5 y nuevamente podría haber opciones para las blancas en meter la torre en H4. No obstante, seguimos con la partida con B5 y tras jugar E4 para reforzar este peón de D5 se juega en la posición C4. Se expulsa al alfil, este viene a B1, una buena batería de alfiles que controlan o tienen fuerza sobre la diagonal donde se encuentra el rey enemigo y tras estos movimientos dama C7 completando el desarrollo por parte de Sabrina Vega, además toca en H2 que de momento está defendido con el caballo aunque se juega de alguna manera preventivo con G3. Y aquí viene un momento, en este momento viene de alguna manera pues, la imprecisión o el error por parte de las piezas negras en jugar B4 directamente. El tema es que se deja sin defender este peón de C4 y quizás las negras podrían haber jugado este torre a C8 para reforzar la columna C. No obstante, en la partida se juega, como decimos, B4 y esto aquí Iturrizaga lo aprovecha inmediatamente. Primero captura en F6, entregando el alfil respecto al caballo y tras caballo por F6, dama D4, única jugada para mantener cierta ventaja en la posición. El tema es que por un lado hay doble ataque sobre este peón de C4, solo defendido con la dama y también está llegando este 5. Si anteriormente ya que la dama no estaba ayudando a este peón, ahora sí que lo ayuda y hay hasta 3 piezas pues defendiendo la casilla de E5 y bueno pues si no hacen algo las negras pues es una realidad. La partida por parte de Sabrina Vega continúa con este torre a C8 defendiendo 2 veces el punto de C4, quizás si se juega un C3 en ambas jugadas podría continuar la partida con E5. No obstante, volviendo a la misma, tras caballo por F6, habíamos dicho dama D4 y torre a C8. La partida continúa con E5 como anunciábamos, hay doble ataque y aunque existe alfil C5 tal y como se juega en la partida, se gana un tiempo sobre este ataque sobre la dama, esta se retira a H4 y como vemos la entrada es casi una realidad para las blancas en H7, ya que este caballo de F6 está tocado, no se puede capturar el peón, ya que está atacado 2 veces por torre y dama, pero también defendido por torre y caballo, por lo tanto hay que retirar el caballo. Sabrina lo retira a D5, aprovechando para capturar un peón, pero la entrada, como decimos, ya es inevitable. Además se toca al rey, bien que esta torre se había llevado anteriormente a esta casilla de E8, liberándola de F8, ya que si no habría mate, y tras jugar rey E8, caballo H4. Tras estos movimientos hay varias capturas en E5. Aquí comentar que quizás con este torre por E5 las negras podrían haber entregado el alfil en F2. Siguiendo esta línea rápidamente, tras rey por F2, dama B6 con nuevo jaque y tras retirar el rey a G2, por ejemplo, dama H6. Con estos movimientos las blancas evitan la entrada de la dama en la última fila y también pues de alguna manera es menos mala que lo que vamos a ver en la partida. Aunque lógicamente es muy difícil la posición ya para Sabrina Vega, que las blancas podrían haber continuado capturando la dama, también los peones pues quedan de alguna manera como vemos pues bastante débil la posición, aunque aquí Sabrina Vega decide capturar en E5, torre por E5, dama por E5 y aquí es donde se gana la pieza. Dama H8 con jaque, rey E7 y finalmente Itu pues cuenta con muchísima ventaja en la posición. Se juega ahora sí este alfil por F2 jaque y de alguna manera Itu juega algo más tranquilo o
preventivo retirando el rey H1. En caso de haber capturado en F2, también hubiese sido buena idea, ya que aunque permites la entrada de la dama en E3 dando un jaque y atacando a esta torre que está sin defender, el rey retirándose simplemente a G2, pues tras esta captura hay líneas de mate. Caballo F5 con jaque, además el caballo está defendido no solo por la dama, sino también por el alfil, y única rey F6. Tras estos movimientos se puede jugar dama D8 con jaque, y si rey G6, por ejemplo, caballo E7 con nuevo jaque, depende de dónde vaya el rey, pues podría entrar la dama por H8. Si el rey, por ejemplo, se retira a H5, se puede jugar dama por D5 dando un nuevo jaque. Se coloca la dama en G5, aquí se puede aprovechar para capturar primero un peón en F7 con nuevo jaque, G6 para defender dicho jaque, y tras esta captura por parte del alfil hay mate finalmente. Hay varias líneas, pero el tema es que las blancas están ganando en la posición. No obstante, tras este alfil por F2 y la retirada en H1, si el rey tras esta captura y dama E3 jaque no se retira a G2, que veíamos que es ganadora para las blancas, si se retira a F1 hay perpetuo. Tras dama por C1, aprovechando que el rey se ha retirado a F1 y no a G2, hay un nuevo jaque, y tras rey G2, caballo E3, incluso dando un nuevo jaque, y rey F3. Se pierde una pieza por parte de las negras, pero no obstante, dama D3 jaque, rey F2, y no deja de haber perpetuo en la posición. Al menos las tres primeras líneas marcan completa igualdad. Volvemos a la partida, no obstante, como decimos, si tú no captura, se retira H1, y tras estos movimientos se continúa con C3. Este peón que decíamos que estaba pasado a punto de coronar, pero de alguna manera es insuficiente. Caballo F5 con nuevo jaque, rey F6, y tras dama por A6 jaque y rey G5, dama C4, y en esta misma posición Sabrina Vega decide abandonar. Y tú sumaba un nuevo punto, está ahí, como decíamos, en la pomada. Y por continuar una línea muy rápidamente, tras este dama C4, quizás la amenaza podría ser por parte de las blancas entrar con la dama en H4, y tras retirar el rey a F6 para intentar buscar un escape, también las blancas podrían jugar torre D1. Ahora hay doble ataque sobre este caballo de D5, y tras llevar el caballo a E3 buscando algún tema, hay un doble a torre y dama. Las blancas podrían continuar con esta captura o también jugar dama H4 jaque. Aquí hay varios movimientos y todos son perdedores para las negras. Si G5, dama H6 con mate, el rey no puede escapar tampoco por esta casilla que cubre el caballo. Y si, por ejemplo, en esta posición tampoco puede venir a E7, sí a E6, aunque el mate se da con la dama en E7. Creo que había otra opción para las negras, traer el rey a G6, y en esta posición caballo E7 mate. Como vemos, la dama defiende al caballo y el rey pues está sin movimientos gracias a la acción de las tres piezas, ¿no? Del alfil, caballo y dama. Por lo tanto, todo por resolver en el día de hoy. Vamos a ver qué va pasando y que tengáis buen día. Un saludo. Chao.